Hola, mi nombre es Andrea Dariam Gómez Valenzuela. Curso la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial en el séptimo semestre. Les voy a platicar un poco acerca del libro que yo leí. Se llama Mil Soles Espléndidos. La novela Mil Soles Espléndidos fue escrita por Khaled Hosseini, que fue originalmente publicada en inglés. Luego procedió a ser traducida al español en el año 2007 y en la historia se encuentra ambientada en Afganistán. Reseña del autor. Khaled Hosseini es uno de los autores más importantes de la narrativa contemporánea gracias a sus novelas. El médico y escritor Hosseini nació el 4 de marzo de 1965 en Kabul, Afganistán. Es hijo de una profesora y de un diplomático. A los 5 años de edad, Khaled se trasladó con su familia a vivir a Irán, país en el que su padre ejerció labores diplomáticas en la embajada afgana. En el año 1973, los Hosseini retornaron a Afganistán antes de establecerse durante el tiempo en Francia. Hosseini estudió biología en la Universidad de Santa Clara y más tarde medicina en la Universidad de San Diego. Este libro fue influenciado por experiencias infantiles, ya que Khaled tuvo una enorme resonancia internacional como novelista. Dicho libro contiene aproximadamente 397 páginas. ¿Por qué me interesó comenzar a leerlo? Fueron dos razones por las cuales me llamó la atención. La primera es y la principal más que nada fue por eso, ya que se trata de una novela y a mí me gustan mucho las novelas. La segunda razón fue por su nombre, porque me llamó mucho la atención y fue por eso. Hay una frase muy interesante que me gustó que dice el autor Khaled Hosseini. Dice, mirad, algunos temas puedo enseñaros yo, otros los aprendéis de los libros, pero hay cosas que, bueno, hay que verlas y sentirlas. Bueno, pues les voy a platicar el resumen que yo hice. Lo dividí en 4 partes. La primera parte nos dice que la novela Mil Soles Espléndidos vemos a un personaje de una niña de unos 5 años aproximadamente llamada Mariam. Este personaje vive con su madre llamada Nana en una muy pequeña casa. Esta pequeña niña es la legítima hija de un hombre con mucho poder y dinero llamado Yalil. Era de Herat y él fue el que embarazó a su madre cuando ésta era una sirvienta. Yalil, al saber que Nana estaba embarazada, le ordenó que construyeran una colba muy alejado de la ciudad, para que así Nana pudiera vivir allí y poder criar a su hija. Y así hizo Nana. Se fue a vivir en esa pequeña casa muy apartada del padre de su hija. La fue criando, recordándole siempre a Mariam que solo era la hija bastarda o Haramí, que su padre la alejó y que probablemente su destino sea tan malo como el de ella, y que le tocaría sufrir mucho. Pero a pesar de la mala actitud de su madre, Mariam siempre quiso a su padre y siempre lo esperaba con muchas ansias cada jueves que la visitaba. Mariam sabe que su padre Yalil, que vive en Herat, tiene sus 3 esposas y también 10 hijos, y todos viven en su casa. Pero aún así ella nunca puede visitarlo por la desgracia que tiene de ser una bastarda. Pero esto no desanima a Mariam. Ella tiene esperanzas de algún día vivir allí con sus padres y todos sus hermanos. Marian se desilusionó tras ese horrible rechazo por parte de su padre y regresó a casa, pero al llegar vio que su madre se había ahorcado.
Llorando y desesperada se fue a casa de su padre en busca de refugio, pero éste le dio un cuarto solo, que incluso tenía que comer allí. Su padre y su esposa deciden casar a Mariam con un hombre muy mayor de clase media, habitante de Kabul. Mariam se opuso y su padre Yalil la obligó a aceptar y que se fuera a vivir a la capital. Pero cuando se tuvo que ir, le dice a su padre que no lo quiere ver más. Al llegar a Kabul, ya casada, comienza a adaptarse a esta nueva vida con este hombre que apenas acababa de conocer. Pero Rashid, su esposo, se muestra muy amable con Mariam, pero sin embargo, la hace entender que ella tiene que cumplir con todas las labores de ser su esposa. A Rashid se le había muerto un hijo y por ello estaba entusiasmado en tener otro. Así que pronto embarazó a Mariam, pero cuando ella tuvo una pérdida, la comienza a maltratar psicológicamente y físicamente, ya que ella tuvo 7 pérdidas luego del primero. Segunda parte del libro. Aparece Laila, una muy linda niña que vive cerca de Rashid y Mariam. Los padres de Laila son de Taqiq. Sus padres es Hakim, un hombre con una mentalidad abierta que es profesor, y su madre Fariba, que tiene también 2 hijos varones llamados Hamad y Nur. Su nombre, Hamik, siempre quiere que su hija pueda hacer algo grande por su país y por eso la he educado mucho. Laila se encuentra la mayoría del tiempo sola, solo con la compañía de Tarik, uno de los chicos de su calle que perdió la pierna en una de las guerras. Pero Fariba recibe la terrible noticia de que sus 2 hijos fallecieron y esto la destrozó por completo, mientras que Laila y Tarik se enamoraron perdidamente. Dicha guerra civil llega a Kabul y luego los bombardean. Una de las compañeras de colegio de Lilia murió tras un ataque contra los civiles y asimismo destruyen casas, todo a su paso. Por esta situación, la familia de Tarik se van y Laila se siente mal por esta terrible separación. Pero como Tarik también amaba a Laila, le pidió matrimonio para que se fueran juntos, pero ella lo tuvo que rechazar, ya que se veía como la única esperanza de sus padres y no los quiere abandonar. Así que esta noche se despidieron y experimentaron el amor en casa de Laila. Luego, después de que Tarik se marchara, Fariba estaba muy enferma y planearon marcharse de Kabul. Laila se imagina la idea de volver a conseguir a Tarik, pero en ese momento sus sueños se vinieron abajo cuando les cae un misil en su casa y mató a sus padres. Ya comienza la tercera parte del resumen que hice yo con este libro. Rashid, el esposo de Mariam, fueron donde estaba Laila para curar sus heridas. Unos días, Mariam le dice a Laila que lo vino a visitar un hombre que dice que conoce a Tarik. El hombre se llamaba Abdul Sharif. Le contó que a Laila, cuando iba Tarik en la camioneta, les cayó un misil que terminó con la vida de Tarik.
Esta noticia terminó desesperadamente a Laila. Terminó con su esperanza, con la idea de tener una familia junto a él. Y después pasó un tiempo, se da cuenta de que estaba esperando un bebé de Tariq, y esto le trajo una gran alegría. El esposo de Mariam, Rashid, le pide que se case con él para darle un hogar a ella y al bebé. Y Laila aceptó por su bebé y por una mejor vida. Al principio Laila no aguanta la situación en la que vive. Como ella no podía tener hijos, se sentía muy mal, inútil. Por eso a Mariam no le agradaba la idea de que Rashid se casara con Laila. Después de un tiempo, Rashid comienza a tratar a Laila como una reina y a Mariam como una esclava que seguía órdenes de Lila. Así se pasó el tiempo donde Mariam seguía las órdenes de Lilia, pero cuando Laila da luz era una niña y Rashid deja de ser atento con Laila. La bebé de Laila se llama Aziza y ésta siente el rechazo de parte de su supuesto padre. Pero después de esto, Laila y Mariam comienzan a mejorar su relación y se hacen tan confidentes así como su madre e hija. Mariam le propone a Laila huir de Rashad y se marcharon a un lugar en Pakistán, pero un hombre el cual le habían pedido ayuda las delató con la policía y las devolvieron a casa de Rashid. Y las maltratan, las separan de cuartos diferentes sin alimentos ni agua durante días. Al pasar otro año, con los maltratos de Rashid, seguía obligándolas, maltratándolas, separándolas, y Laila quedó embarazada otra vez, ahora sí de él. Pero tuvo un varón llamado Salmaí, que siempre sintió la mirada y atención de su padre, ya que él era lo que anhelaba era tener un hijo varón. Pero en este tiempo se establecieron los talibanes y hacen prohibiciones de televisión, libros y comunicaciones, excepto el Corán. Y empezó lo más trágico para las mujeres. Les quedó prohibido hacer muchas cosas como trabajar, maquillarse, ni ponerse cualquier ropa. Tenía que ser estrictamente de cuello a faldas larguísimas abajo de los tobillos. Y es tanto que se les niega hasta la atención médica. Así que cuando Laila iba a dar a luz, fue en las peores condiciones, en cesárea sin anestesia, ya que el hospital se lo negó. Pero Rashid no le importó eso, porque estaba muy entusiasmado con su hijo Salmai a pesar del dolor que estaba sintiendo Laila. Al pasar unos años, el pueblo se abunda en escasez y hambre por toda la población, y la zapatería de Rashid se incendió y quedaron pobres. Rashid decide meter a un orfanato a Aziza, aunque Laila se negó. No pudo hacer nada más que solo poder ir a visitar a su hija a dicho lugar. Pero la presencia de los talibanes en la calle dificultaba un poco más los planes de Laila.
porque como sale sin su esposo, recibe maltratos, humillaciones y golpes físicos. También lo último es que las mandaban de regreso a casa de su marido. Luego de pasar un tiempo, llegó un día a casa de Laila un hombre, que Laila supo que era Tariq, y se dio cuenta que aquel hombre que le había contado esa noticia, que había fallecido, era cómplice de Rashid. Laila le habló sobre su hija Aziza, que había quedado embarazada y todo lo que le había sucedido durante su ausencia, y que Rashid la metió en un orfanato y le dijo que regresara para que conociera a su hija. Pero Salmaí le contó a Rashid sobre este hombre que llegó a su casa mientras él no estaba, y Rashid golpeó a Lila al punto de casi matarla, y Miriam se metió a defender a Laila. Lo golpeó a Rashid, se le dejó ir con una pala y lo dejó sin vida en el piso. Cuando Laila se recuperó, vio a Rashid muerto en el suelo, mientras Mariam le dice que huya con Tariq, con Salmaí y Aziza, muy lejos de Kabul. Pero Mariam no podía irse, porque si encontraban a Rashid muerto, iba a perseguirlas por el resto de sus vidas a ambas. Laila obedeció y se fue a Pakistán, en donde se casó con Tariq. Por el contrario, Mariam confesó su crimen a los talibanes y fue ejecutada en público. A continuación, la cuarta parte del libro, su final. Luego, en el año 2003, los talibán fueron derrocados por las tropas de Estados Unidos, y así Laila y Tariq se tuvieron que volver a Afganistán. Fueron a Herat y se encontraron con un paquete que era para Mariam, de parte de su padre Yalil. Dentro del paquete había mucho dinero y un video de una película y una carta de arrepentimiento por haberle hecho tanto daño su padre a Mariam. Laila y Tariq se vuelven a ir a Kabul y ayudaron a restablecer el orfanato con el dinero de la herencia de Mariam. Laila estudió para ser maestra y daba clase ahí. Mucho tiempo después, vuelve a quedar embarazada y no sabía aún si iba a ser niña o varón. Pero ambos estaban de acuerdo en que si era niña, se llamaría Maria. Y así fue como concluyó esta novela, donde los obstáculos y el abuso que recibían estas dos mujeres afganas tuvieron que ser muy valientes al aguantar tanto sufrimiento al lado de este mal hombre. Aparte de machista, tenían que aguantar todo eso. Pero a pesar de eso, las dos tuvieron una gran amistad y cariño, que las orilló a defenderse y a terminar con la vida del hombre que les hizo mucho daño. Así fue que Marian fue una gran mujer que prefirió dar su vida por Laila.
para que ella pudiera huir con su gran amor y recuperar el amor y el cariño de sus hijos. ¿Por qué recomiendo su lectura? Es una obra maestra que muestra la violencia contra la mujer afganista, envuelta en el contexto histórico de las últimas décadas, para la sufrida población de este país. Es una montaña rusa de emociones. Es mi primer libro de este autor y sin duda alguna no será el último, por el conmovedor y diverso de los temas que trata. ¿Qué aprendizaje me dejó este libro? Me dejó como aprendizaje el valorar más la libertad que nosotras tenemos, ya que es una historia dura y realista de la vida que sufren dos mujeres que acaban siendo amigas ante el enemigo en común. Es una lectura fácil, pero que te engancha poco a poco desde el principio hasta el final. Durante el tiempo que les estuve platicando mi reseña, mi resumen que realicé, me di cuenta que estuvo un poco confuso del cómo les planteé los personajes. Entonces, quiero explicarles cada personaje de cada uno. Bueno, pues empezaré con Mariam Awil. Este personaje es la hija de Nana y Yalil, una niña nacida en Herat que procedió a ser sacada de la ciudad con su madre por órdenes de Yalil. Pasó su vida en vergüenza por ser una bastarda rechazada por su padre y maltratada por su esposo, ya que no podía concebir un hijo, pero cuando se hace amiga de Laila, sale la bondad y la fuerza que ella tenía. Rashid es el personaje zapatero que se casó con Mariam tras su acuerdo con su padre Yalil y luego se casa con Laila. Es un personaje que representa a un hombre de su época, el cual era maltratador y dominante, y solo muestra interés por su hijo varón Salmaí. Samaí y siempre se burló del amor de Laila y Tariq. Laila. Este personaje es la chica bonita e inteligente que vivía con sus padres, los cuales perdieron a sus hijos y después murieron tras un ataque. Se enamoró de Tariq, el cual tuvo que huir. Cuando le dicen que fallece Rashid, le ofrece que se case con él para un mejor futuro, por su hijo y por ella. Al principio no se llevaba bien con Mariam, pero luego su relación se hace más cómoda y se hacen amigas. Tariq. Este personaje es el padre de Aziza y el gran amor de Laila, un joven que se conocieron desde la infancia. Él tuvo que irse, pero sin embargo, tiempo después se buscó a Laila y se casaron en Pakistán. Aziza es la pequeña hija de Tariq y Laila. Entre Mariam, Laila y Aziza
crece una gran relación de familia. Su nombre significa la más preciada. Salmaí es el hijo de Laila y Rashid, el cual Rashid sí le pone toda su atención. Cuando Rashid muere, le preguntó siempre a Laila por su padre, hasta que después de tiempo por fin acepta que Tariq sería su nuevo padre. Bueno, pues estos fueron la historia y la descripción de los personajes principales de esta novela. A continuación les estaré platicando de los personajes habitantes de Hirad. Nana. Este personaje es la madre de Mariam, antigua sirvienta de Yalil, el cual la embarazó y la envió lejos con su hija. Su suicidio, el día en que se suicidó, el día en que su hija decidió ir a buscar a su padre y dejarla sola. Yalil es el padre de Mariam, el cual siempre la rechazó, un hombre con mucho dinero y poder, con 3 esposas y 10 hijos. Al final termina arrepentido de sus acciones hacia Mariam. Ulema Faizullah. Este personaje educó siempre a Mariam durante mucho tiempo. Le enseñó sobre el Corán y a escribir. Bibi. Una muy anciana que va a visitar casi siempre a Nana y a Mariam, llevando allí a sus nueras, nietos, y siempre les llevaban dulces y algunas noticias sobre la ciudad. Jadilla es una de las esposas de Yalil. Está de acuerdo con la idea de casar a Mariam con Rashid. Afsun, una de las esposas de Yalil, una mujer cruel que tuvo la idea de matrimonio a Rashid y a Mariam. Fue asesinada en el alzamiento del año 1979. Nargis, una de las esposas de Yalil. También se suma a la idea de casar a Mariam con Rashid. Nilufar es la hija de Afsun y Yalil, que muestra interés en Mariam y no la rechaza. Murió de una bala el mismo día que su madre Afsun. Ramin, uno de los hijos de Yalil. Este le lleva algunas provisiones a Nana y a Mariam. Mushin, un hijo de Yalil. Este acompaña a su hermano Ramin a llevarles las provisiones y comidas a Nana y a Mariam. Farhad, otro hijo de Yalil. A veces acompañaba a sus hermanos a llevarle las cosas a Nana y a Mariam. Se unió a los yihad, pero fue asesinado por los soviéticos luego de 2 años. Atie, una de las hijas de Yalil. Saide, hija de Yail. Najid, otra hija de Yail. Personajes habitantes de Kabul. Les empezaré a platicar un poco de estos personajes, ya que no los mencioné tanto en las partes, pero sí sobresalieron un poco sus nombres. Por eso les voy a explicar cada uno de sus personajes también. Hakim. Este personaje es el padre de Laila. Era un gran profesor que siempre quiso enseñarle lo mejor a su hija. A pesar de que las mujeres estaban completamente negadas a la educación, murió tras un ataque
hacia su casa. Fariba. Este personaje es la madre de Layla, que siempre muestra un mejor interés hacia sus otros hijos que hacia Layla. Y cuando se murieron, esta mujer se deprimió demasiado y siempre se la pasaba lamentándose sin hacerle caso a Layla. Abdul Sharif. Este personaje fue el hombre que llega a la casa de Rashid para contarle que Tariq había sido asesinado, pero tiempo después se descubre que todo fue una trampa de Rashid para que Layla se casara con él. Mahad y Nur. Ambos son los hijos de Fariba y Hakim, hermanos mayores de Layla que mueren en la guerra. Ya he explicado mi reseña de dicha novela Mil soles espléndidos y asimismo dar mis opiniones y hablarles detalladamente de cada uno de los personajes que se encuentran en el libro. Concluyo con mi reseña. Espero que les guste y que se den el tiempo de leerlo ustedes. También espero que les haya transmitido un poco de la enseñanza que me dejó a mí leer este libro y de tener en cuenta el sufrimiento que ha estado pasando en el transcurso de los años en Afganistán.